Hola gente, bienvenidos una vez más a Café Pixelado, bienvenidos a un programa muy especial. Tenemos dos invitados que tenían tiempo sin venir, ¿ya? Quiero darle la bienvenida una vez más a Lucía, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy tenemos un tema en el que ella es toda una experta, estamos hablando de Calabozos y Dragones, ¿verdad? Como pueden ver, todos los props que tenemos son de Lu, de hecho. Hoy, entonces, Edwin se dio su lugar porque ella es la DM hoy. Y bueno, tenemos a Rey, que ya Rey es un regular aquí en el programa, pero igual tenía tiempo sin venir. Porque, por el gatico, o algo así. Mira, ¿What? ¿se acuerda que Es cierto, algo de la pancita? que el gato los enfermó. Algo así. Pero bueno, primero que todo queremos, este capítulo 37 ya de Café Pixelado, ya llevamos un montón. Bien. Entonces, bueno, qué buena gente que están aquí con nosotros como siempre. Saludos ahí a Silvia, saludos a Andrés, saludos a Kevin. Yo sé que por ahí ahorita aparecen Saúl y todo el resto, ¿no? Felicidades por ya Bastante 30 tiempo. Bueno, y un par de anuncios. Ya estamos empezando a subir todos los capítulos anteriores de YouTube. Entonces, si quieren verlos en YouTube y no quieren pelearse con la aplicación de Facebook porque es una pega buscarnos, pueden verlos ahí, ¿verdad? Like y subscribe y toda esa carajada que dicen los youtubers jovencillos para que les den plata, ¿verdad? Pero en YouTube no están haciéndolo en vivo, ¿sí? No, solamente en Facebook. Entonces, si quieren vernos después, pueden buscar ahí. Y como siempre, pues agradecer mucho a los muchachos de Level Up que nos ayuden con lo que es la difusión del programa, ¿verdad? David. El tema de hoy es Calabozos y Dragones, como pueden ver, y la influencia que ha tenido a través de los años en los videojuegos, ¿verdad? Aunque yo creo que nos vamos a extender un poco más porque Calabozos y Dragones es un staple cultural, ¿verdad? Yo a este punto. Para los que no saben, Calabozos y Dragones es un juego de tabletop, como pueden ver, ¿verdad? De Mucha imaginación. mucha imaginación, exactamente. Se crea en el 73 por el famosísimo Gary Gygax y Dave Emerson. Básicamente lo que ellos querían era crear un juego en el que básicamente puedes hacer lo que quisieras con tu imaginación, pelear con monstruos. Ellos estaban muy basados en lo que era la mitología Tolkien. Entonces, pues sacarlos con dragones y todo tipo de criaturas magníficas, ¿verdad? Ser un enano. Ser un enano, sí, bueno, en el primer, de hecho, el primer Calabozos y Dragones, el primer anual, solamente tenía 3 clases: humano con garrote, humano con magia y magia que cura. Y solo las clases existían. Entonces, es interesante porque mucha gente en realidad no entiende lo creativa que tiene que ser una persona para jugar Calabozos y Dragones, porque no es como un juego, no es como un videojuego, no es como un libro que a vos te dan todo el setting, te explican qué es lo que va a pasar, te explican todo el modo de combate, ¿verdad? Reinaldo nos estaba contando exactamente de que cuando uno comienza, la primera vez que uno juega Calabozos y Dragones o algo basado en ello, uno no entiende cómo funciona toda la cuestión de los dados, ¿verdad? Sí. Yo les contaba que mi primera experiencia, que yo si bien he sido gamer toda mi vida, tengo que aceptar que no he sido ñoño toda la vida. O sí, pero era un ignorante. No ese tipo. Exacto. No ese tipo específico. No, Dave, es lo mismo que hablaban el día del especial del anime. O sea, había muchas cosas que aquí sencillamente no permearon y nunca llegaron. Pues la primera vez que yo conocí algo que tenía Dungeons and Dragons en el nombre era el Eye of the Beholder de Super Nintendo. Y yo recuerdo que me peleaba con los inventarios porque las cosas decían daño 1 de 4, 1 de 8, 1 de 6. Yo no estaba acostumbrado a que el daño era 10, Sí. 24. Entonces yo decía, man, Poder de ataque 2 y 1. Ya, exacto. entendí. Entonces uno decía, ¿qué es esto? Obvio, uno no sabía que todo el sistema de roleo estaba detrás de eso. Ajá. Pero era bien. En todos los juegos realmente existe, porque algo que en todos conocemos mucho es fallar un ataque o pegar un crítico, ¿verdad? Eso no es como sobre la nada, eso utiliza ciertos porcentajes, digamos, hay un porcentaje pequeño de crítico, un porcentaje pequeño de pegar, y eso se calcula en los videojuegos con funciones random de computación. Diga. Pero nosotros lo tiramos con dados. Diga, I am best engineer. I am best engineer. Sí, bueno, algo que a mí me gusta mucho de Dungeons and Dragons es que no es como que salió de la nada, o sea, no es como que es una idea ahí única. En la historia de Dungeons and Dragons uno la puede trazar muy muy lejos a los juegos de guerra, ¿verdad? Los llamados wargames como Warhammer 40.000. Pero antes de eso todavía, ¿verdad? Hay wargames más primitivos, ¿verdad? Que se remontan
sus orígenes se remontan a juegos como el ajedrez, Claro. ¿verdad? Que básicamente es un juego de guerra, solo que sobresimplificado, o sea, es muy complejo dentro de su sistema, pero sobresimplificado de acuerdo con su inspiración, ¿verdad? O sea, usted ahí no ve soldados, sino que ve las fichas. Entonces, inspirado un poco en esto, un poco como hablaba Edwin en todo lo que es la mitología de Tolkien, ¿verdad? Que Tolkien es el padre de la fantasía, de la alta fantasía o la fantasía épica, ¿verdad? Que es esta fantasía que nosotros conocemos que se trata de dragones y de caballeros y de magia y de lo que en inglés se llama sword and sorcery, ¿verdad? Que son como, bueno, ejemplo clásico y que no es nada nuevo, es las leyendas del rey Arturo, ¿verdad? Que son todas las épicas inglesas o las épicas noruegas, todas esas cosas han ido alimentando poco a poco y evolucionando hasta llegar a donde estamos, por ejemplo. No, claro, por supuesto, y estamos hablando de que por lo menos Tolkien lo que hizo fue más que todo porque ya existían antes todas las novelas y todas las épicas y toda esta cuestión, pero eran más como leyendas, en realidad no se los tomaba muy en cuenta. Fue Tolkien con las sagas del Señor de los Anillos los que en realidad llegó a popularizarlo y que en realidad tuvo tanto éxito que lo hizo parte de la cultura popular, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto. todo el mundo sabía que cualquier persona que vos conozcas sabe que es un dragón, sabe que es un elfo, porque él fue el que agarró todas estas leyendas y las condensó en una sola historia. Sí, si bien ahora la mayor parte de la fantasía épica incluye las razas que Tolkien trató en sus obras, ¿verdad? Nosotros vemos que muchas de estas cosas y muchos videojuegos que conocemos y muchas historias, digamos, novelas fantásticas que conocemos, van a traer elfos, van a traer orcos, van a traer enanos. Y algo muy vacilón que a mí siempre me gusta mencionar de Dungeons and Dragons es que en Dungeons and Dragons existe lo que Tolkien llamó un hobbit. Lo que pasa es que no se llama hobbit, se llama mediano o halfling, ¿verdad? Que Tolkien también es una palabra que usa dentro de sus obras. Dice medianos. A mis amigos no les gusta que yo diga medianos, pero a mí me encanta esa palabra. Pero sí, la palabra halfling o mediano fue acuñada por Tolkien también. Lo que pasa es que no tiene trademark. Sí, exactamente, esa no tenía nombre. Esa es la porque diferencia. tenemos que antes existían los orcos, existían los elfos, Ajá. por supuesto existían los enanos, ¿verdad? Los trolls, los dragones. Pero los medianos y los personajes principales de la saga Tolkien, él los inventó, él los creó. Yo me imagino que tal vez ahí, porque muchos de los conceptos o de las razas o así, yo siento que existían, pero yo lo que siento es que él llegó a ser como una fantasía donde todos tal vez coexistían. Exacto. Es La Tierra su Media, aporte. la Tierra Media es así como Nueva York, pero como de las cosas exacto, como el Manhattan de las cosas ñoñas. fantásticas. Son fantásticas. Entonces sí, bueno, los orígenes de Dungeons se empezaron por ahí y después como en el ¿qué? 74. Originalmente que salió en el 74, 3 años después, en el 77, sacaron una versión mucho más, con reglas muchísimo más estrictas complejas, y más amplias, que es lo que se conoce como Advanced Dungeons and Dragons, que es más que todo el papá de lo que jugamos hoy en día, ¿verdad? ¿Y vas a decir? Sí, no, ya quería como después de eso como que Recuerde que pasó usted hoy mucho está en el tiempo. centro es porque you know. No se lo crean, pero todo bien. Nadie que juegue activamente. Pasó mucho tiempo. Antes de como que hubiera un cambio grande, ¿verdad? Después de la... Penélope, si queremos poner las imágenes de los primeros Dungeon Guides que yo te pasé, para que vean la calidad de esos Dungeon de las animaciones, del arte de esos Dungeon Guides. Que sí, eso es... Para mí eso a mí me mueve como una cuerda en el corazón muy especial porque yo esa fue la fantasía que conocí. Sí. De hecho, uno de los primeros libros de fantasía que yo leí fue antes de siquiera saber qué era Dungeons and Dragons y era una historia de un Choose Your Own Adventure. Como los famosos Dragon Slayer. Era como de dos hermanos que eran como de un circo y uno se moría como cada 3 páginas. Pero yo no sabía y después, mucho tiempo después, yo agarré el libro y yo dije, este libro era Dungeons and Dragons, no lo puedo creer. Vean eso es una cosa maravillosa. Eso es un tesoro. Pero ven que es parte de lo que yo les decía. Uno no sabía que estaba consumiendo algo y uno decía, Dungeons and Dragons, Eye of the Beholder, Dungeons and Dragons, la historia de los muchachos del circo. Sí. Entonces, uno no sabía, porque aquí
realmente no había cultura. Como muchas cosas en Costa Rica, aquí no había cultura de muchas ñoñeces. Aquí nunca hubo cultura de cómics, de juegos de mesa, más allá del gran banco, digamos. Sí, ¿verdad? Entonces... Exacto, que eso es algo que es súper reciente, digamos, como juegos de mesa. Sí, exactamente. Son súper nuevos. Pues si Realmente vamos a lo que ver la el juego gente de está... Ajá, antes Uno. antes No. era Uno, Monopoly, No, Uno, y esto todavía es... Jenga. Y esto es considerado ñoñez. Sí. Digamos, así como es considerado ñoñez el cómic, el anime, bla, 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 en Exacto, países exacto. donde sí ha existido una cultura de eso es considerado, o fue considerado en su momento entretenimiento familiar, digamos. En Colombia, jugar el famoso parqueo o India, ya, o sea, era más allá del gran banco. O sea, yo de verdad, en mi vida que crecí aquí, yo nunca conocí nada más que el gran banco y el petrodólares era si usted tenía plata. Petrodólares era Sí. para la gente. Para la gente pudiente. Yo me acuerdo que unos primos en Panamá a mí me enseñaron a jugar uno que se llama Life, Ajá. que es como Mae. que uno va en un carrito y Pero va haciendo eso- la familia y eso, pero eso yo no lo había visto acá, digamos, eso lo vi como una vez que fui a visitar a mis primos en Panamá y allá lo conocí. Pero es que aquí no había cultura nada de eso. No. No, sí, no existía. De hecho, bueno, lo que fue así como la era dorada de Dungeons and Dragons, bueno, Stranger Things, que sale este fin de semana, empieza, yo estaba impresionadísima porque me dijeron como, véalo, y yo, bueno, y donde lo puse y empiezan, están jugando Dungeons and Dragons y yo, Ya, le tocaron por sí, poder. lo necesito. Entonces, porque esa fue como una época en donde Dungeons and Dragons floreció, ¿verdad? Ujú. Entonces, en aquella época todavía todas las cosas eran muy sencillas y bueno, todo realmente se ha ido volviendo más complejo. Todo el entretenimiento se ha tenido que ir volviendo más complejo porque cada vez es más gente la que lo consume. Entonces, bueno, ahora Dungeons and Dragons va por la 5ª edición. La 4ª edición no le gustó a nadie. Sí, yo vi No muchos le malos gustó a comentarios. nadie porque trataron de hacer algo muy simple y entonces a la gente no le gustó. Le pareció demasiado sobresimplificado, demasiado aburrido, demasiado sin gracia. Entonces, lo que hicieron fue que la gente siguió jugando lo que fue 3.5, ¿verdad? Que era como el update de la 3ª edición. Ajá, y ahora que en el 2014 salió la 5ª edición, yo sí he visto que muchísima gente más la ha empezado a adoptar, ¿verdad? Porque es muy bonito, es un punto intermedio de complejidad, no es tan complejo como 3 o 3.5, que yo lo que conocí fueron las hojas de personaje 3.5 y son un Sí, laberinto. tenía un... Son un laberinto, es demasiada información, todas las letras así chiquititas, los campitos chiquititos, y uno, es terrible. Pero 5ª, la hoja es súper bonita, las reglas están más simples, pero siguen teniendo sentido, ¿verdad? Entonces, ahora yo pienso que Dungeons and Dragons está en un momento muy chiva si alguien quiere empezar a jugar. De hecho. Yo me ¿Verdad? imagino que... Dame un toque. Ok. Reinaldo. Dice, ¿Vale? anécdota del oso. Mi primer contacto fue la película Mazes and Monsters, una película que atacaba a Dungeons and Dragons como un juego del diablo. Yo no me lo creí y apenas hice el research y busqué jugar. El live está en la casa de mis papás. Qué bueno. Y eso va de la mano de lo que estaba diciendo Lucía. Cuando el Calabozos y Dragones se empezó a popularizar, tuvo en realidad, a pesar de que a la gente le gustó mucho, sí tuvo en realidad pues generó mucha controversia porque la gente no entendía. Claro. Todo el mundo piensa que nosotros por vivir en un país del tercer mundo, que decían que las cartas de Pokémon eran satánicas y todo eso, que eso es algo que solamente pasa aquí. Pero en realidad no es cierto. Uy. Digamos, cuando salió Carlos y Dragones hubo muchísima controversia alrededor, la gente no entendía porque llegaban los papás y decían, ¿por qué voy a jugar Carlos y Dragones? Eso es. Y no, y yo llegaba y después bajaban, estaban todos los carajillos y decían, no, yo le llego y le pego un mazazo en la cara al dragón, uy, se la arrancaste, No. claro, y la mamá, sí. Y en Dungeons and Dragons vos vas a ver razas celestiales, razas demoníacas, vos vas a ver, están los fiends, los demons, o sea, Sí, realmente claro, hay imagínate, conceptos que y- pueden ser muy chocantes. Y llegaba para el una Dungeon persona Master que no y sabe lo que está decía, hablando. y entonces sale el demonio de Razatoth y no sé qué, y Exacto, no, mamá, y toda yo- la magia, por supuesto, hay demasiadas clases que usan magia. Yo tengo un reto para Lucía que es para cerrar el programa, que es, al final del programa, nos tiene que asignar a todos nuestra alineación. No, Sí, usted es nuestra Dungeon Master. Usted tiene que eso es decir, muy, eso usted es muy complejo. y Eso es personaje, muy complejo. alineación, personaje, No. y si se quiere poner muy, muy creativa ya, así, La Dios rata. al que le rinde culto. Ay, Dios mío. Dice Saúl Maroto, No, apenas, sí, hace 20 o más años, ser ñoño era sinónimo de bullying y ser un tipo raro. Claro, exactamente. Estamos Exacto. hablando que
es algo que siempre hemos repetido muchas veces. Ser ñoño ahorita está de moda, ¿verdad? Sí, O bien, ¿qué más? Si no está de moda, es muchísimo más de aceptado hecho, que antes. hace 20 años se está hablando mucho. O sea, yo era el muchachito del colegio que en el recreo se ponía a jugar Mario Kart en el Game Boy Advance. Y era como, qué raro ese gordo. Y exactamente, Sí, estamos hablando de sí, que claro. Calabozos y Dragones, sobre todo cuando estaba comenzando, era un refugio. Porque en ese tiempo no existía el internet. No era normal que vos te pasaras pegado con el teléfono en la que estabas sentado en la sala de la casa hablando con tus amigos. Entonces la forma en la que vos tenías como un tipo de escapismo, una forma de pasar tiempo con ellos, era exactamente pues reunirse a jugar Calabozos y Dragones. Y estamos hablando que Calabozos y Dragones lo único que necesitabas era papel, lápiz y el libro, ¿verdad? Eso es algo que yo les quería hablar, digamos, y para eso traje algunas de estas cosillas, ¿verdad? Y ustedes ven que realmente yo acá no tengo como demasiado. Me acuerdo una vez que estaba en Vortex, en San José, y yo soy amiga como de la gente que trabaja ahí, estábamos como conversando y llega un mae y dice, hola, ¿ustedes tienen Dungeons and Dragons? Y hace, sí, acá tenemos este libro, que este es el Player's Handbook, que esto es como lo que trata la información de las razas, De las las razas, clases, y las el armas, gameplay, los combates, las armas. Digamos, esto es para una persona que va a jugar Dungeons and Dragons Me imagino como un personaje, ¿verdad? El maestro estaba buscando una caja de esas. Exacto, Ajá, y entonces le dice, ok, pero ¿y el juego? Y dice, bueno, y tenemos dados. Exactamente, sí. Y entonces le tuve que explicar la a la gente no persona. entiende. Ve aquí, chía, esa taza, entonces chiva. Sí, no, sí. Y se le pasé al Luyo. ¡Ya lo tome! Sí, sí. ¡Hombre! Entonces, bueno, Dungeons and Dragons es esto y como 4 más. Este es el juego. dice. Solo para empezar, ¿verdad? O sea, está el Dungeon Master Guide. Esto es para los jugadores para los jugadores. El Ajá. Dungeon Master tiene su libro de monstruos, Su libro de monstruos su y su guía de Dungeon Dungeon Master, Master. ¿verdad? Entonces esos son los 3 core rulebooks. Y además, bueno, algo que no mencioné es que después la empresa que hizo Gary Gygax con su partner, ¿verdad? Con su compañero, la adquirió Wizards of the Coast, que mucha gente la conoce, incluyendo yo. Primero la conocimos porque son los que hacen Magic, ¿verdad? Entonces, Que de fijo están inspirados en... que fijo, claro. Entonces, de estos libros es de donde sale el juego. Entonces la gente es como, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es que sale el juego de estos libros, verdad? Y es que lo que trae es básicamente reglas para tomar decisiones, ¿verdad? Así como, si yo me encuentro en esta situación, ¿qué puedo hacer para resolver la situación, verdad? O para decir, bueno, yo quiero tratar de convencer a esta persona que me está vendiendo algo que me lo venda más barato. Entonces acá en estos libros va a decir cómo va a hacer usted para que su personaje del juego logre hacer eso, ¿verdad? Y es que va de la mano exactamente con eso, con la creación del personaje. Eso es uno de los rasgos más importantes de lo que es Dungeons and Dragons, y que después eventualmente se transforman en unos rasgos más importantes de lo que se le conoce como el RPG occidental, que es que no solamente que al querer ser vos el personaje principal de la historia, probablemente te permiten crear un personaje sin casi que sin límites, ¿verdad? A excepción de ciertos detalles, ¿verdad? Entonces no te van a dar el clásico héroe que dice, bueno, el mag espadoso, ¿verdad? Entonces no, yo tengo mi espada y soy el héroe el que va a salvar el mundo. Por lo general te dicen, bueno, ¿qué quieres hacerte? Tenés un montón de razas diferentes con sus atributos y beneficios. Ajá. Y defectos también. Y yo creo que lo que dice Edwin, que Dungeons and Dragons hizo el boceto de lo que como gamers conocemos como RPG, es innegable. Eso es lo que yo quería conversar hoy un poco. Y especialmente en RPGs donde no se trata de ser espada, que es RPGs como Fallout, que no está basado en Dungeons and Dragons porque está basado en Pathfinder, pero después no por la licencia, bla 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 y todo demás. Bueno, pero Dungeons vino primero de Pathfinder. Of course, pero digamos, está basado. Pero está basado Pathfinder fijo. Fue un asunto de licencias, entonces alguien dijo, hagamos Pathfinder. Pero entonces, igualmente yo voy a la que es el RPG, donde no se trata necesariamente de ser alguien que se agarra a espadazos, sino a resolver las situaciones de maneras creativas, es lo que estábamos hablando más temprano sobre esos posts de cosas increíbles que han pasado en campañas de Dungeons and Dragons. Y yo creo que ese es una de esas influencias muy chivas que esto podría haberle legado a los videojuegos, que es esa oportunidad
de no ser el superhéroe Fabio de volar espadazos. Que gana solamente porque es el elegido. Ese no, y solamente porque tira la espada más grande y Ponerle tu pega nombre espadas. y pues, hacerlo, porque muchas veces la gente lo que hace es hacerse a sí mismo Sí. en el juego. Y entonces, ¿cuál es la nariz que más se parece a la mía? Eso sí, definitivamente para mí es como súper importante en los videojuegos, porque yo lo empecé a, o sea, yo lo fui notando poco a poco, ¿verdad? Como conforme yo iba jugando y yo iba encontrando cosas, y después yo aprendí a jugar Dungeons y yo decía, mira, esto es lo que salía en X juego, ¿verdad? X juego. Hasta los monstruos, los mimics, los famosos mimics, que son las... Bueno, ahí tenemos un muy bonito estuchito para él. Ay, Para él. te voy a contar el chiste. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que yo me llevo un susto con un mimic, por Vea, cierto. llega y están los héroes en una taberna y llega el bartender y les dice, hey, ¿por qué ustedes andan todos así como con las armas puestas y todo? O sea, ¿qué les pasa? Y dice, hey, porque mimics. Y entonces nosotros nos reímos, el bartender se rió, la mesa se rió, matamos a la mesa. Eso es demasiado básico. Bueno, eso sí. Es cierto, exactamente. Entonces, puta, me perdí. Perdón, es que Está ese bien, chiste es demasiado exactamente, bueno. definitivamente. No, yo encontré en realidad este pouch para dados de Mimi que me encantó. Me pareció demasiado chido. Yo tengo unos steampunk, es todo cozy. Es todo cozy. Bueno, ahorita está vacío, pero es como para tirar los dados. tirar los Eso dados. fue lo que me gustó, digamos, que vos lo metes el dado, sin dejarlo caer a la mesa. Le das vuelta. Y ¡chum! De hecho, es muy bonito. Bueno, por supuesto, al popularizarse cada vez más Calabozos y Dragones, por supuesto, hay un montón de merchandise que lo han podido ver ahí. Pueden ver un montón de tipos de dados diferentes, un montón de pouches diferentes para llevarlos. Pero a lo que yo quería ir, y ya entrando una vez, porque ya estamos hablando que ya más o menos a mitad de los 80s, ciertos juegos empezaron a basarse en Dungeons and Dragons para crearse un template, para dárselo a la gente que tal vez no estaba tan interesado, o tal vez querían una aventura un poco más directa. Con la salida de juegos como el primer Final Fantasy, el primer Dragon's Quest, y que estamos hablando que si bien que más Final Fantasy es un RPG que es por 100% japonés, que es 100% Tenemos japonés, mucho sueño, originalmente tenía igual tener un modelo donde usted hace tu propio héroe, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a ver Cloud, todos estamos acostumbrados a ver Squall y a tener historias muy definitivas. Pero el primer Final Fantasy te permitía elegir tu clase, tu party de 4 De hecho, tu personajes. party completo, Si querías irte con 4 White Mages, andate con Y 4 esa White es Mages, durísima, ¿verdad? digamos, porque para mí escoger el party, escoger cuáles 4 clases voy a usar el resto del juego, es una hora durísima. Y es algo que, bueno, yo quería hablarles un poquito de la dinámica de cómo se juega Dungeons and Dragons, ¿verdad? Entonces, básicamente usted, lo primero que tiene que hacer, y es lo más difícil de Dungeons and Dragons, es conseguir gente que se pueda reunir a la misma hora que usted a jugar, ¿verdad? Pero entonces usted se reúne con sus amigos y usted dice, que es otro legado de los juegos modernos. Que lo diga Edwin. Necesito a alguien para hacer el raid de Destiny. obvio, Nadie puede. nadie puede. lo Es muy mismo. complicado. Entonces, Pero bueno, cuando ya desde nosotros ahí viene. tenemos el grupo, tenemos que tener una persona que sea Dungeon Master, ¿verdad? O Game Master, porque Dungeon Master hay personas que dicen que les suena como muy kinky. No están tan envidios. Ok. Entonces, bueno, tenemos al Game Master o al DM, que es la persona que va a guiar la aventura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el DM? El DM va a controlar los sucesos del mundo y va a controlar a todos los personajes que no son un jugador, ¿verdad? Entonces, ya sean aliados o enemigos. Entonces, una vez que tenemos eso, bueno, cada persona crea su personaje, ¿verdad? Basado en un handbook. Tiene un montón de clases. Ustedes van a encontrar ahí paladín, peleador, van a tener clérigos, magos, sorcerer, warlock, Bárbaro. druidas, bárbaros, etc. Sí, bárbaros. Y todas las subclases. Pues, es Y paladín, bárbaro. además cada clase Bardo, puede seguro. obtener su especialización y todo eso. Si ustedes ven esto por ejemplo es como súper notorio en juegos como como Morrowind, bueno, como Elder Scrolls, es que el primero que jugué fue Morrowind. Elder Scrolls o Dragon Age, por ejemplo, que uno escoge la clase y después uno se especializa. ¿Qué más escoge? Uno escoge la raza, ¿verdad? Que la raza, cada raza, por supuesto, la gracia de escoger una raza es que cada raza tiene sus atributos. Atributo Por racial. ejemplo, los medioelfos y los elfos
no pueden, como no duermen, ellos dentro del mundo de Dungeons & Dragons no duermen, entonces, por ejemplo, en quinta edición específicamente, usted no puede hacerle un charm, o sea, no puede hechizar a un elfo o a un medio elfo para que se duerma, ¿verdad? Porque ellos no duermen. Entonces, todos esos cositos raciales, como los enanos que viven en las cavernas, entonces pueden ver bien en la oscuridad, todas estas cosas, ¿verdad? Después, la otra cosa que uno escoge, y que eso es chidísimo porque uno lo que hace es tirar los dados para escogerlo, son los stats, ¿verdad? Entonces, los atributos es algo que se refleja demasiado bien en los juegos ahora, ¿verdad? Que es inteligencia, bueno, están los 3 de la mente, que son inteligencia, sabiduría y carisma, y están los 3 del cuerpo, que son constitución, destreza y fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted tira los dados, les podría explicar cómo, pero se van a aburrir. Usted tira los dados hasta que le salen varias puntuaciones, y usted separa esas puntuaciones dependiendo de la clase que usted escogió. Entonces, si usted es un spellcaster de carisma, como por ejemplo un paladín, entonces usted va a tratar como de que su carisma sea alto, ¿verdad? Entonces, de los stats que roleó, usted agarra el carisma alto. ¿Y o sea? No, dale. No sé. Lo que yo iba a decir exactamente, y es que de ahí viene la gracia de los dados, ¿verdad? La gente dice, todo lo que necesitas para jugar Dungeons & Dragons es papel, lápiz y dados. Porque no tendría gracia si solamente decir, bueno, yo tengo toda la fuerza del mundo, ¿verdad? Entonces, Gary Gygax sabía que él tenía que agregar algo que le diera un poco de azar al juego, ¿verdad? Exacto. Entonces estamos hablando, para eso son los dados, y era lo que de lo de la mano que decía Renato al principio. Entonces, no solamente se trata de decir voy a golpear, sino de determinar si vas a golpear, cuál es tu habilidad para golpear, cuál es tu fuerza para golpear contra todos los atributos del otro pues enemigo, jugador, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le agrega todo ese azar y todos esos momentos donde vos decís, bueno, ahora solamente me hace falta matar a este enemigo y que el dado pegue. Y que el dado, exactamente, y vos llegás. Y yo creo que eso es lo que en un momento volvió atractivo convertir Dungeons & Dragons en un videojuego. Correcto. Desde el punto de vista de un ingeniero de programación, porque ya era un sistema matemático. Ya es un sistema matemático. Entonces, fijo, esos más dijeron, ya el medio brete está hecho. Claro. Ya está inventado, no hay que inventarlo. Sí, no hay que... Y no solamente para los ingenieros, porque para muchas personas que tal vez no tenían la paciencia voy a tirar para ver si pego, voy a tirar para ver cuánto pegué, voy a tirar el otro, no, es que yo tiro para defenderme, yo tiro porque entonces, todo el mundo tiene la paciencia para hacer eso. Pero digamos, de nuevo, en un videojuego, así como gracias al advenimiento del procesador, todos esos cálculos que duran 3 minutos haciéndose son así. O sea, va a pegar el espadazo, ya sucedieron todos. Sí, en lo que el bichito corrió y le pegó la espada, ya sucedieron todos. Mientras que jugando en el juego de mesa, como dice, tira el check de agilidad, el check de dexterity, el check de daño, el check de esto. Que, por ejemplo, un día se estaba leyendo un artículo súper largo y súper complejo, y yo lo leí con muchísima atención e interés, que era de cómo hacer que su combate no sea una basura, ¿verdad? Porque nosotros en Dungeons vamos a tener dos modos de juego. Tenemos el modo rol, que es cuando los jugadores andan por ahí, ya sea como en un pueblo, o en una jungla, o en una caverna, buscando su camino, etcétera, ¿verdad? Que todas estas partes, las acciones que toman los jugadores van a ser determinadas por checks, ¿verdad? Entonces yo digo, yo quiero escalar esa pared. Entonces el Dungeon Master le va a decir, ok, tenés que hacer un check de destreza, o un check de atletismo, o un check de, no sé, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que la persona tenga en esa habilidad, ¿verdad? Porque si usted escogió buena destreza, entonces usted lo que hace es que usted tira el dado, que normalmente es el de 20, ¿verdad? Los dados de 20 caras son una maravilla, o sea, son una cosa hermosa. Dicho sea de paso, yo el día que descubrí que habían dados de más de 6, mi cabeza explotó ya. ¿Sabes qué es maravilloso? Que la gente piensa que el dado de 4 es el de 6. Le dicen, tire el dado de 4 y agarran el de 6. Y uno, no, ¿se sabe contar? La pirámide, la pirámide. Que a pesar de que yo jugué Eye of the Beholder y los Baldur's Gate, yo todavía, a pesar de eso, no entendía qué diablos era esos de 1 de 8, 1 de 4, 1... ¿Saben cuándo conocí yo un dado de más de 6 caras? Cuando empecé a jugar Pokémon Trading Card Game. ¿Qué era? ¿Como un spin-down? No, ya era un viejo. Era porque había unos maes que en lugar de tirar moneda, tiraban un dado y decían, si cae impar,
es cola y si cae par es heads. Entonces, hasta Sí, ese momento, o yo he sea, tomado decisiones importantes en mi vida Bueno, teniendo un no, dado. exactamente, Pero una, no entiendo. entienden el nivel de ignorancia en el que uno creció Claro. con respecto a Dungeons and Dragons. Claro. Pero es que en realidad no había ningún material de referencia. Tenías la tele, no había internet Exacto. Digamos, y no había lugares. esto yo lo he visto aquí en Costa Rica, digamos, de hecho esta screen la compré ahí en San José, pero no lo ves, de hecho yo creo que esta también la compré acá. Sí, yo lo único que compré fue el Starter Set, lo compré por Amazon, pero este screen y este libro yo lo conseguí aquí en Vortex, en San José, y en Avalon hay, y en todo lado hay. Y uno dice, esto jamás en la vida, usted en los años 80 o 90, usted no iba a encontrar Sí, estas no, cosas aquí, porque, o sea, Estamos hablando Suena de que- raros. Exactamente, para comenzar eso era raros y segundo, estaba toda esta situación de los mamás y los mamases y las papaces que quemaban las cartas que quemaban de las Magic. cartas de Ajá. Magic y todo eso, entonces sí era muy mal visto. Y en eso no es realidad. barato. Sí, y Digamos, como para que un chiquillo de escuela llegue y diga, Lo voy a compre. comprar. Sí. Bueno, retomando un poco la dinámica de Dame un juego. toque para leer Ajá, dale. unos cuantos comentarios. Dice Silvia: para mí es más creativo el Dungeon Master porque tiene que amoldarse a las estupideces del que juega. Yo nunca he jugado Dungeons and Dragons, pero he jugado Pathfinder y así me hace jugar y sí me hace falta jugar rol. Yo tengo dados para elegir qué cocinar, quiero usarlos en algo. Ok. Es cierto, ¿verdad? Y porque si bien que mal vos tenés que ser muy creativo a la hora de decir, bueno, sí, entonces mi respuesta para esta situación en la que nos estamos agarrando contra tantos monstruos que no podemos ganarles es salir corriendo, trepar esa pared. No todo el Dungeon Master tiene que acoplarse a todas las diferentes estupideces o babosadas que se le ocurran a los jugadores y Exacto. mantener la historia interesante. Y eso es súper vacilado porque uno como Dungeon Master, bueno, yo es que realmente cuando he jugado Dungeon Master yo juego una aventura prehecha porque yo soy así toda lame para inventar mis historias, pero cuando una Dungeon Master juega una aventura que se inventó, tiene que tener mucha precaución porque los jugadores pueden hacer las cosas más raras. O sea, cuando vos te das cuenta, se te brincaron un dungeon, hicieron alguna loquera, tiraron 20 ahí y se te brincaron el dungeon completo. De hecho, en una de las últimas sesiones mías, se encontraron una puerta que estaba como por detrás del castillo, que yo no lo hubiera puesto, pero la aventura la tenía. Y entraron y mataron al boss, y yo... Y chiquillos, vamos a comer pizza, porque ya... o sea, Buenas noches, gracias. entonces, el Dungeon Master muchas veces es una frustración frecuente de que un Dungeon Master llega y planea un montón y al final los jugadores se brincaron todo un eso, montón. hicieron lo que les dio la gana, se encontraron la espada mágica y no sé, porque patearon una piedra Sí. y vos te quedas así como... ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Dungeon Master? Improvisar. Sí. Y eso es una habilidad que no vas a encontrar en cualquier persona. Yo he No, y encontrado además- pocos Dungeon Masters que yo digo que realmente pudieron improvisar y resolver la situación que se les presentó. Y ayuda muchísimo momento. no solamente la experiencia que tenga esa persona como Dungeon Master, porque por supuesto hay una curva de aprendizaje, sino también las referencias que tenga de los juegos y la literatura que haya leído, porque una persona que haya leído muchísimas cosas diferentes y que tenga muchísimas referencias, te hace una historia mucho más interesante. Una persona que dice, bueno, sí, entonces, sí, y entonces ustedes tienen que ir a tirar este anillo a Como el episodio de Un Dexter. un volcán. Como el episodio de Dexter que citábamos más temprano, que dice, y caminaban por la jungla calabozo, y caminaban, y caminaban, y caminaban, y caminaban, ¿verdad? Dice Silvia, yo en Pathfinder era Thief Chaotic Neutral. Bueno, Final Fantasy era la versión Michael Bay de Dragon Quest, al menos se hicieron como los primeros 10 juegos. Dragon Age es el que iba a ser Neverwinter Nights 3, pero perdieron la licencia. No sabíamos eso, Oso. Muchas gracias. No Muchas sabía gracias. yo eso. Yo tampoco. Con razón, porque Dragon Age Sí. yo siempre lo veo así, Es puro daño uno a Dragons. uno. Con Dragon Quest la idea era traer ese mundo de fantasía con monstruos y caballeros a la gente común, y así se han mantenido. Ser simple. Sumado al diseño de Akira Toriyama y su humor. Sí, es cierto, eso lo ayudó muchísimo, por supuesto. Se estaba poniendo muy de moda. Akira Toriyama es simple. Dice Marco. The master is always right. Es muy común que la gente juegue en Costa Rica, pero no hay espacios para jugar específicos. Por ejemplo, una tienda que con mesas que ponga cierto horario. Lo único que existió fue la famosa torre. Le puedo hablar de Bueno, Vortex Vortex. Game Center. Vortex Game Center juega, ahorita están jugando D&D Encounters y ellos ponen horarios y ponen un Dungeon Master y vos vas y jugás. Y jugás. Digamos, vos vas y llevas tus dados y jugás. Pero ahora. Ajá. Es que estamos ahora. hablando, Marco es igual, es amigo mío como Claro. de hace 15 años, y estamos hablando con esos tiempos, nosotros nos reuníamos Sí, en no, las no, casas a claro, jugar, por porque no supuesto, existía. por Volvemos al supuesto. mismo. Lo primero que yo vi, la primera tienda que yo vi con sets,
que le permitió jugar fue la torre y La Avalon. torre, yo recuerdo la torre, claro. Que fue ahí donde yo conocí los dados de más de 6, porque ahí era donde jugaba, ahí era donde sudaba jugando Pokémon. ¿no? Sí, bueno, Sobacom. Vos sos bacán. No hay mercado para eso, dice dice Víctor. Bueno, pues ahí Avalon está viviendo, ¿verdad? Está creciendo. Y yo siento que está creciendo. Cada vez más gente es como, yo quiero jugar Dungeons Sí, and que eso Dragons. que es chiva. Yo quisiera tener infinito tiempo para mostrarle a todo el mundo que me dice. Dice exactamente eso mismo, Silvia. Díganle eso a Vortex y Avalon. La cosa es que la gente prefiere jugar con los compas en una casa o así, están más tranquilos. Es cierto. Siempre cuando vos tenés con tus amigos, sea más como para ponerse de acuerdo para hacer barrabasadas, ¿verdad? El mercado es pequeño, Silvia, pero usted puede poner la mesa, que llegue la gente es otra cosa. No, es complicado, es complicado. Les voy a decir una cosa. Yo hace poco, la última campaña de Calostos Dragones que jugué, la jugué por WhatsApp. Con una aplicación que te hacía los ¿En roles. serio? Entonces, ya, sí, cierto, si bien que más bonito estar así como, nos paseamos en el Dungeon Master. Si ustedes en realidad les queda incómodo, siempre está la opción de hacer una campaña por WhatsApp. Bueno, hay una página web que se llama roll20.com, que en esa página ustedes pueden entrar y ahí juegan, o sea, encuentran parties de cualquier parte del mundo que tengan el horario que les coincida con ustedes y juegan ahí en línea, digamos, no es tampoco... Sí. O sea, obviamente a uno le gusta... Bueno, a mí me gusta muchísimo más llegar y sentarme a jugar, aunque sea con desconocidos, es súper genial. Pero sí hay oportunidades. Digo yo, ambos son de Bioware y el estilo es muy similar. No está 100% confirmado, prefiriéndoselo de Dragon Age. Pero yo diría que realmente es cierto, ¿verdad? Aparte que Dragon Age, Bioware ellos siempre han dedicado a hacer RPGs. Estamos hablando que ellos han pasado desde la ciencia ficción con Knights of the Republic y bueno, y Mass Effect. Fallout, Baldur's Gate. Pero Fallout es de Bethesda. Fallout originalmente era de Black Eyes, y BioWare eventualmente. Bueno. Todos son canadienses. La gente no llega porque no es lo mismo jugar tranquilamente a jugar con gente gritando alrededor. Eso es un poco complicado. Los que hemos ido al Playcon, que han hecho campañas de Dungeons and Dragons en el Playcon, sí se vuelve un poco tedioso. El mercado existe cuando hay espacios. Ahora que es un vicio caro, pues que los libros no son baratos y siempre es mejor ir a verse a la casa con los amigos. Víctor dijo una burrada para variar. Por eso el PDF legal es tu mejor amigo. Dice Sin embargo, yo sí les quiero decir que en Wizards of the Coast pone una cantidad limitada de PDFs para jugar la versión básica de Dungeons and Dragons de quinta edición, por lo menos. Los pone a disposición del público totalmente gratis. Claro, tenés 4 clases y 4 razas y te la jugás, ¿verdad? Pero ahí tenés tu clérigo, tu mago, tu peleador y tu rogue. Y ya con eso ya. Igual, si vos vas a comenzar, especialmente si son nuevos, la gente no va a decir, no, yo soy un medio orco paladín, yo soy un medio orco bardo, ¿no? ¿Y eso cómo se rolea? Sí, yo soy un tiefling sorcerer ahí. Y voy a hacer multiclass cuando llegue a 10. ¿Sí? No. Yo solo quiero pegarle las cosas. Sí. Pero, lo que estábamos hablando era que... Víctor, sí, deja la droga. Sí, por favor, Víctor. Ok. No hemos hablado de videojuegos. No hemos hablado de videojuegos. Nos acaban de sonar la campana y hemos estado muy emocionados. Ahí está Dexter en el episodio clásico. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Yo soy Gaiga. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, ya que tenemos tanto rato y nos están sonando la campana, que llevamos más de la mitad del programa, vamos a enfocarnos en lo que íbamos a decir originalmente, que eran los juegos. Claro. Los juegos. Bueno. Ya llegando más o menos, estábamos hablando que más o menos en los 80s ya comenzaron a existir los juegos de rol como Final Fantasy, Dragon Quest y otro poco de RPGs por ahí. Ya en los 90s se asentó muchísimo más, ¿verdad? Entonces ya se definió lo que fue el RPG japonés, que te contaba una historia mucho más definida, que te contaba un personaje que ya estaba hecho. Y más que todo en computadoras se crearon los RPGs occidentales, que estamos hablando que era, como estaba diciendo Reinaldo, los RPGs como Fallout, como Neverwinter. No, pero antes de eso en compu existieron los Dungeon Crawlers. Inclusive antes de los Dungeon Crawlers había aventuras de texto. Que eran solamente que texto. Eran de texto basadas en esto. O sea, que de pronto no tienen la licencia, pero que, de nuevo, pensando como ingenieros, los maestros hicieron todo el sistema montados en todo el asunto matemático que sucede aquí. Pero, digamos, juegos propiamente basados en Dungeons and Dragons, yo le decía a Edwin más temprano, yo creía que yo había jugado más.
pero es porque la influencia es muy notoria en muchos otros juegos que aunque no tienen la licencia, es muy notorio. Y de pronto, de nuevo, también por ignorancia, uno decía, ay, sí, eso es como Dungeons and Dragons. Y ya después conoció el Señor de los Anillos y decía, no, en realidad eso era como el Señor de los Anillos. Sí, eso Pero, en ese tiempo era como lo que había. ¿Verdad? También es que, bueno, Wizards en este momento puede tener la licencia sobre las criaturas, sobre los nombres, sobre los mundos, sobre ciertos aspectos de sus reglas, sobre los libros, pero ellos no, o sea, vos no podés ponerle una licencia a tirar un dado, sí. ¿verdad? Entonces alguien tuvo la idea y no pudo dejársela, digamos, no hubo manera. Entonces, a mí me encantó, por ejemplo, bueno, jugando Dragon Age me pasó, ¿verdad? Que yo empecé a ver como un montón de paralelismos, porque yo estaba jugando Dragon Age cuando yo empecé a jugar Dungeons. Entonces yo veía y yo decía, mira, estos tienen los mismos 6 stats que tiene uno en Dungeons. Me empecé a dar cuenta que básicamente para los ataques y todo eso, tenían los mismos stats. Sin embargo, bueno, Dragon Age al menos es como un poco más en tiempo real, ¿verdad? Pero otros juegos adoptaron, bueno, en tiempo real se puede hacer por el hecho de que estás jugando en una compu, ¿verdad? Pero los otros juegos adoptaron el sistema de turnos, que también es algo que realmente no podían dejarse, ¿verdad? Las empresas que han tenido Dungeons and Dragons. Entonces el sistema de turnos es algo que nació en el rol de mesa. ¿Por qué nació el sistema de turnos? Sí, porque vos... o sea, imagínate vos como Dungeon Master y que todo el mundo esté jugando a la vez. Que todo el mundo tiene el mismo no tiempo. puede ser. No, de hecho, uno no muchas veces dice, tiene iniciativa, y todo el mundo tira y uno, ok, suave. No sí. pueden decirme todos a la vez porque yo no puedo registrarlo. En cambio, si vos le decís a la compu tira todas las iniciativas, los registra y ya se acabó, ¿verdad? Y así funcionaban esos primeros videojuegos. Claro. Porque igual se anclaban en el sistema de turnos. Entonces usted jugaba el bicho, bueno, los malos, jugaba su party, jugaba el bicho, jugaba su party y ahí iba. Pero sí, ya yo conocí viejillo ya el Eye of the Beholder para Super, porque salió para muchas plataformas. Y de ahí en adelante, de nuevo, sin saber, jugué un montón de RPGs que siempre decían, basado en Dungeons and Dragons avanzado, bla bla bla. Y de verdad no me enteré que era eso, sino como hasta el 2001, 2002. Pero funcionaban basados en ese sistema matemático, porque ya estaba montado, porque ya había toda una funcionalidad que el procesamiento hacía que fuera inmediato. El primer juego basado en Dungeons and Dragons que ya no fue por turnos que yo jugué fue Baldur's Gate 1, que ya todo pasaba en tiempo real, pero como uno es lentico, y siempre se los he dicho, yo usaba la barra espaciadora para pausar, tomar decisiones y despausar. ¿Qué es lo que uno hace en Dragon Age? ¿Qué es en realidad lo que También, pasa? o sea, Sí, de hecho Dragon Age en compu sí es más usted puede casi que setearlo para jugar turn-based. Inquisition tiene todo overhead por turnos. No. Sí, o sea, lo que pasa es que usted Inquisition pausa, sí, yo manda estaba los pensando en el comandos, segundo. se pausa, manda los comandos y luego cuando despausa todos Todos hacen se lo mismo a tiran, la vez. exactamente. Pero bueno, en Dungeons eso es básicamente lo que sucede. Realmente una ronda de turnos es nada más cada persona escogiendo lo que hizo durante, bueno, la ronda dura aproximadamente 6 segundos. Entonces, básicamente es eso. Cada persona escoge lo que hace en los próximos 6 segundos y luego todo sucede. Es que tiene que haber un orden, técnicamente. porque todo el mundo tiene que determinar qué fue lo que pasó, El orden se ¿verdad? determina dependiendo de cuán rápido es cada personaje, Cada ¿verdad? Para personaje. responder y todo el asunto. A mí, Qué bueno, Eye of the Beholder. Eye of the Beholder, exactamente. Entonces, bueno, ya tenemos entonces que se crearon como dos líneas diferentes de RPGs, por lo menos en lo que fue de videojuegos. Estamos hablando que teníamos los RPGs occidentales, que más que todo basados en los Dungeon Crawlers, y como está diciendo las aventuras de texto, que seguían más el estilo clásico de Dungeons and Dragons, a donde vos te creas tu personaje y explorabas el mundo, porque se trataba más sobre tu historia y cómo querías vos resolver las situaciones. Uno de los primeros RPGs que yo jugué de ese estilo, y uno que hasta el día de hoy me ha marcado mucho, es el famoso Fallout, el primer Fallout, uno de mis RPGs preferidos de compu. Y lo que a mí en realidad me impactó en su momento, yo estaba muy acostumbrado, en ese tiempo pues yo estaba muy carajillo, lo que jugaban en todos los RPGs de Super Nintendo, donde vos tenías a tu héroe con su nombre y con su historia. Para mí que me dijeran, bueno, ¿y usted quién quiere ser? Fue algo que a mí me tomó media hora decidir. Bueno, no, media hora, probablemente estuvo como una hora. Y yo, todavía uno sigue, eso uno le sigue quitando demasiado tiempo. Y uno, bueno, y me voy a llamar Edwin. Media hora después, ¿verdad? De hecho, Fallout, para mí Fallout fue
A pesar de que, no, Baldur's Gate salió después de Fallout. Pero Fallout para mí fue el que me abrió la mente a que en un RPG realmente podrían suceder o podía resolverse muchísimo más allá del combate por turnos, que fue lo que yo conocí en consola hasta ese momento. Si bien Fallout era un juego de combate por turnos, le permitía a usted resolver cosas con speech, le permitía a usted conseguir cosas con barter, con carisma, y ahí estaba la influencia de Dungeons and Dragons. Por un asunto de licencias, no utilizaba el mismo sistema, pero gracias a eso ahorita tenemos el Special. No, es el Special. Que es lo mismo. Que es lo mismo, exactamente. Es con otro nombre. No, y estamos hablando que, digamos, definitivamente para mí lo más relevante era que te permitía explorar el mundo a tu gusto y hacer lo que a usted diera la gana, ¿verdad? Bueno, el hermano Reinaldo, Leo, lo primero que hacía cuando comenzaba un juego Fallout era que se iba corriendo hasta el último pueblo que había. No, eso era en Fallout 2. Fallout 2. Empezaba el juego, se iba a San Francisco, conseguía el Bossar y ya, y el resto del juego era todo y entonces llegaba, se iba hasta el último pueblo y con los status de nivel 1 empezaba a rolear para robarse el arma más poderosa del juego. Ajá. Y si no lo sabía, cargaba. Load and save. No, save and load. Hasta que le salía. Hasta que el cabrón dado le tiraba el 1% que tenía posibilidad de robarse el saving, qué bueno, man. Y ya él. Pues ya el resto del juego lo pasaba con esa arma, ¿verdad? Y a ver, era una solución. Muchísima gente, digamos, en los últimos años se ha puesto muy de moda jugar Fallout 3, que sigue con esa misma línea. De la misma forma, muchísima gente que la juega, hay gente que ha pasado todo el juego sin matar a ni un solo personaje, sin matar a nadie. Ha habido gente que ha pasado el juego comiéndose a todos los personajes porque hay una opción de ser caníbal. Bueno, Fallout 2 te permitía vos ser estrella porno si te da la gana. Sir Lance Alot era mi moniker de estrella porno de Fallout 2. Es que bueno, el perk de Fallout 2 de Gigolo que decía: te coges todo lo que van en dos piernas y hay ocasiones donde no haces tanto juicio ya. No. Pero bueno, estamos hablando de que, bueno, los RPGs occidentales mantuvieron esa línea, mientras que los RPGs japoneses pues decidieron pues tirarse por, más bien como hacer más la historia basada en el personaje más que en el mundo. Calabozos y Dragones definitivamente siguió influenciando muchísimo en los juegos, no solamente en lo que fue los RPGs, sino otro tipo de juegos también. Y a mí me gustaría pasar a otros juegos favoritos basados en Calabozos y Dragones, que son los dos juegos de Arcadia, que se conocen como Chronicles of Mystara, que son de Doom Tower y Shadows of Mystara. Excelentes juegos, duros y poco usual para un juego de Arcadia largos. Y yo tengo entendido, si no me recuerdo, esos juegos te permitían hasta cierto punto salvar el avance de tu personaje con un password. Mae, no recuerdo, digamos, yo jugué Shadows of Mystara hace poco en el arcade y no recuerdo ese feature, pero como uno ya no se preocupa por las fichas, uno y lo pasa todo en una sentada, pero es bien largo, es muy largo y muy chiva. Intentando darle paso a algo que no era solamente el clásico RPG, pues te siguieron, y este es un juego que está creado por Capcom. Sí, se creado por Capcom, es japonés. Decidieron pues transformarlo en un beat'em up. Entonces igual te dieron las clases más clásicas, el fighter humano, bueno, creo que también había un paladín, el clérigo humano, había un elfo arquero, bueno, un elfo thief, había un enano también, si no me equivoco que era un barbarian, ¿o no? Y no recuerdo bien, pero sí me gustaba que siempre lograron meter elementos del RPG, a pesar de que era un beat'em up y a pesar de que era un arcade, eso sí lo recuerdo muy bien. Habían elementos de arcade, de RPG dentro del juego y lo hacía bastante inusual dentro del género de los arcades. Y tenemos que tener en cuenta, digamos, que tenía detalles como el hecho de que los personajes subían de nivel, que había que conseguir el oro para conseguir equipo nuevo, barras de RPG, las dos cosas de RPG, entonces era una combinación interesante. La primera vez que yo jugué Shadow of Mystara, no lo jugué en Arcadia, lo jugué en las releases para... No, yo lo jugué en Mame. Bueno. Lo jugué en Mame para compu, ¿verdad? Bien pirateado. Los releasearon para... Hace poco los releasearon para el PlayStation Network y para el Xbox Live, sí. Entonces ya se está viendo cómo poco a poco la influencia se va extendiendo, ¿verdad? No solamente al clásico RPG puro y duro, sino también a otro tipo de géneros. ¿Será que en algún momento sale un Dungeons and Dragons card o algo así? Dungeons and Dragons card. Todo muy mal. No sé, card es como el género al que todo el mundo eventualmente llega. O un Dungeons and Dragons Sport. ¿Cuáles sports son famosos en el mundo de Dungeons and Dragons? Matar.
Patea monstruos. al halfling. Patear O sea, Halfling. Patea al hobbit. No, Es demasiada yo soy buen actividad física. Es demasiada actividad física que involucra como Tira rolear los dos. Tira el enano. Tira el enano. Tira el enano. Pero Muy Gimli la vara. Exactamente, por eso no les gusta que los No tiren. le digas al elfo la vara. Qué bueno. ¿y usted, Luke, qué juegos basados en Dungeons and Dragons ha jugado? Vea, es trampa. Pero es que es un juego que se llama Knights of Pen and Paper. No sé si lo conocen. Sí, claro, yo lo tenía en el Android. Vea, es excelente Excelente. porque es un juego que se trata de que vos sos el Dungeon Master de una campaña. Digamos, es demasiado chido. No, Entonces- usted es el party. Sí, bueno, uno es el party. Bueno, La historia se cuenta. uno es el party. Entonces vos lo que tenés en la pantalla es que abajo lo que tenés en la mesa con los 4 bichitos viendo para allá. Ajá. Pero entonces es todo cute porque usted, en lugar de escoger raza, o sea, usted escoge raza, clase, pero además escoge su jugador. Ujú. Entonces su jugador puede ser como una porrista, un jock de Sí, los jugadores le añaden un extra nerd, traits a los personajes. Ajá, Es muy y chido. eso es vos como en la sala donde estás jugando, vos puedes poner así como decoraciones que le ayudan al party. Ajá. Pero es súper gracioso porque además tiene como unos chistes demasiado irónicos. No, y es realmente bueno. Knights of Pen and Papers, Es si súper bueno, tienen un es un juego chancecillo muy, de muy jugar bueno, algo en el realmente. celular, yo se lo recomiendo. O sea, Es un juego muy bueno que además refleja demasiado bien la dinámica de Dungeons and Dragons, ¿verdad? Por supuesto. sí, porque es un simulador de jugar De jugar Dungeons and Dungeons and Dragons. Ajá. Entonces, ese juego a mí me gusta un montón. Realmente, yo me avergüenzo, pero yo no he jugado ningún juego que diga Dungeons and Dragons, digamos. Bueno, pero has jugado. Yo he has jugado Winter Nights. De nuevo. No. La influencia No, está yo ahí, nunca he jugado pero ni no, Neverwinter, la ni influencia está ahí. Baldur's Gate, digamos. ni nada de eso. Sí, pero eso es lo que a mí más me gusta. Que vos no tiene por qué decir Dungeons and Dragons para que vos sepas que todo esto nació del rol de Del mesa. rol de mesa. Pero, o sea, los RPGs no existirían si no existiera el rol de mesa. Y eso se llama así. son Absolutamente todos los role-playing games. RPGs Sí. tienen base en rol de mesa. ¿Verdad? No, es cierto, No absolutamente. tenés que tener ahí los dados, no tenés que tener armas que dicen un de Un D de 6, cuatro. ¿verdad? Estúpidas, dale. Para que vos sepas que esa arma probablemente está tirando un daño aleatorio. Digamos, vos en Final Fantasy nunca haces un daño constante. Sí, vos siempre es un daño pegas aleatorio. 15, 20. Pegas un ¿Verdad? crítico, pegas 30. Exactamente. Entonces, para mí eso es como lo más interesante. No tiene por qué tener la licencia, no tiene por qué tener los permisos o la inspiración o tener el mismo mundo siquiera, ¿verdad? Para tener toda la influencia. Yo como sí fui con Putin durante los 90s, casi los 2000s, yo sí jugué bastantes juegos. De nuevo, en mi ignorancia no sabía que eran basados en Dungeons and Dragons porque ni sabía qué era. Pero sí jugué los dos Baldur's Gate, jugué Neverwinter Nights, jugué Icewind Dale, jugué Planescape Torment. Todos esos los jugué antes de saber que era Dungeons and Dragons. O sea, yo veía que decía basado en Advanced Dungeons and Dragons. Pero yo Y no comprendía. Yo siento que uno siempre ha tenido como eso de Dungeons and Dragons, calabozos y dragones. Uno sabe que eso existe, Pero es que siempre sabe fue que, diferente. pero es como algo súper ajeno a uno. Pero es porque que uno las lo veía, influencias digamos, estaban ahí. como está diciendo Reinaldo, el capítulo de Dexter, y los capítulos de Futurama donde salen Gary Gygax y todo el resto de la liga de los ñoños, Totalmente. ¿verdad? Pero Futurama Eh, es más reciente, hablemos de cosas más viejas, como las animaciones Pero del Señor de los estamos Anillos. hablando exactamente, habían series del Señor de los Anillos. Como las- la serie, la caricatura del Hobbit. Hay una caricatura Hay una del Hobbit caricatura, toda, sí, toda pero- cute. Digamos, yo es que la Pero película del grande, Señor de pero- los Anillos la alquilé en el video de los 90s y ni me imaginaba que era el Señor de los Anillos. Yo nada más recuerdo claramente el cover del VHS que salía como Gandalf con una espada y yo... Pues, Bueno, es que está sí, bien. yo leí muchas de esas cosas antes de conocerlas como en cultura pop. No, ¿Verdad? Yo leí El Hobbit cuando tenía 11 años, una cosa así. Entonces, me enseñaban inglés. cállese, cállese. Yo Yo no- leí el Hobbit en español y eso es un vacilón porque entonces yo digo, o sea, yo leí El Señor de los Anillos en español, entonces yo digo cosas que la gente es como de que está hablando. Ni Y cuando, existía, salió, ¿verdad? y cuando salió Trancos, ¿y ese quién es? Exacto, y yo, pero trancos, No, yo conocí... yo leo la sopa verde. Usted ahora hablaba de un libro de estos donde usted decía, si decides esto, ve a la página 84.
Yo mi primer libro de eso lo conocí hasta el 2001, que entré a, ¿Ves? a un colegio Pero bilingüe. es que la diferencia es que yo en el 2001 tenía 11 años. Nosotros estamos más viejos, recuérdense, muchachos. I'm an old. I'm an old fart. Sí, no, the other F word. Pero sí, gracias, perdón. Usted está joven, man. No soy tan joven, yo voy a cumplir 30 como en 2 años. O sea, Bueno, 2 años, Ya no pasó esa hace mucho tiempo. Está bien, bueno, en todo caso, yo sí jugué todos esos jueguillos en la compu. Pero man. es que es una cuestión que era cultura de computador. Estamos hablando que todavía en los 90, si bien que mal, por lo menos aquí en Latinoamérica no era tan común que la gente jugara en computadora. Todo el mundo jugaba en Super Nintendo y alguna gente jugaba en Sega, ¿verdad? yo jugué mis primeros juegos en compu. Sí, exactamente, ¿Sabes por pero qué? no era lo común. Porque mi papá no me quería comprar videojuegos. Entonces, pero él tenía compu y mi primo me pasaba juegos de compu. Ajá. Entonces yo, mi primer juego fue como Doom, StarCraft. ¿Qué tiene ahí? Aquí tengo 10 disquetes. ¿Qué puedo pasar ahí? Man, Puramente. Pero yo creo que hay que agradecer a Microsoft, de hecho, una compañía que es de compu, que básicamente me parece a mí que fueron los que trajeron lo que se conoce como lo que se conocía como el RPG occidental o el RPG de computadora a las consolas hasta cierto punto. así. Porque los primeros que yo vi que fueron los que se volvieron más famosos que eran de ese tipo fueron Fallout 3 y Dragon Age Origins y bueno, tal vez Knights of the Old Republic en Xbox, en el primer Xbox. Yo creo que es que usted llegó un poco tarde a esa fiesta, mae. Porque, por ejemplo, yo el primer juego de consola. No estamos hablando de juegos de consola que fueran RPG occidental, estamos hablando de juegos de consola que fueran populares. Porque estamos hablando que durante muchísimos años Bueno, eso sí. el RPG que había era el RPG japonés de tu héroe, Sí. pelos picudos y espada de Sí, 2 es metros. cierto. Eso sí se lo reconozco 100%. Porque en Play 1 estaba Diablo 1. Pero lo jugamos 20 personas en este país ya. Sí, ¿y cómo lo jugabas? En Play. En Play, En Play, o sea, en compu lo jugamos mucho Bueno, más. estamos hablando... Diablo es otro juego que es así, como calcado. Calcado, Dungeons and sí, Dragons. sí, Ay, qué rajado. Bueno, es que Blizzard se caracteriza por Calcar. calcar las Las ideas de ideas todos de los los demás. otros, ¿verdad? Blizzard te queremos igual. Pero se la juegan muy bien. No, cuando los más calcan y después explotan. Ellos hacen propios, cualquier cosa que ellos hacen lo hacen propio. Pero a mí me parece que definitivamente fue de la mano de BioWare los que lograron definitivamente popularizar este género que la gente, al cual la gente ya no estaba acostumbrada. Estamos hablando que venimos de una época, sobre todo con el PlayStation 1 y PlayStation FIFA Calabozos y Dragones, dice. Ay, no crea, no crea, el FIFA que acaba de salir para Switch. Bueno, yo no juego esas varas porque yo no sé nada de fútbol. Y no me gustan los deportes. Pero la verdad es que un compa estaba jugando esa vara y me dice, madre, puedo crear mi personaje. Y me enseña el personaje y tenía el nombre de él y la cara así como parecía. Y yo, what? Pero, viejo, man, Rolea para patear la bola, dice. yo me vi. Oiga, El más cero dexterity, pero tiene 10 de carisma. Que a mí Entonces todo no el mundo me, lo quiere. que a mí no me sorprendería. Bueno, los jugadores del FIFA tienen stats. De hecho, Y a mí no me sorprendería que sea un random por dentro para ver si el mal le pegó no, la bola. de O sea, hecho, yo me les conté a fijo. usted que la vez que yo fui al E3 y probé un FIFA como running en bare bones, los jugadores tenían los números en vivo arriba, como usted se las pasaba y no sé qué, y usted tiraba y hacía un check entre la habilidad del portero y la habilidad del jugador. Por supuesto. Todo eso Por es mal, o sea, supuesto. we are best engineer. We're best engineers, pero fans del fútbol. Madre, ¿verdad? Lo lamentamos, les gusta el fútbol, it's math. Es matemática durísima. Maldito ¿verdad? nerd. A ustedes les encanta FIFA, pero eso es pura mate. ¿verdad? Pura Lo madre, lamento. ¿verdad? Si bueno. ustedes juegan videojuegos, al final del No, no, punto, sí. y a lo que yo quería llegar era que si ustedes probablemente han jugado un videojuego, tienen que agradecerle hasta cierto punto a Calabozos y Dragones por él. Sí, a los roles de mesa. A los juegos de mesa, cualquier tipo de videojuego ahorita tiene ciertos, todos los RPGs ahora, todos los juegos ahorita dicen, tiene crafting system, que es una cosa Calabozos y Dragones. Puedes crear tu propio personaje, una cosa Calabozos y Dragones. El equipo. Puedes equipar Todo el equipo random. que te mete stats, armaduras y armas. El loot. Todo eso. El loot es Dungeons. De hecho, en Dungeons es buenísimo porque a uno siempre se le olvida Se le lootear. olvida Y llega lootear. el rogue del party. Yo looteo todo lo que a los demás se les olvidó. Exacto. Normal. Sí. Dungeons and Dragons siempre. Pero compártele. Sí será cierto eso, madre, de que fue... O sea, yo sé que a Fallout le debemos mucho,
Pero ¿será cierto que fue Fallout el que popularizó el RPG occidental aquí, ¿no? En consolas yo diría que hasta cierto punto sí, porque como te digo, anteriormente existía mucho en computadora, pero en el momento en que se volvió famoso, por lo menos en consolas, y hay que recordar que si que bien que mal, si el PC Gaming es muy fuerte, el PC Gaming llegó a un punto a donde él siempre se ha alimentado de las consolas. Nunca fue popular aquí, Nunca fue popular. de la misma manera en la que nunca fue popular esto, o sea... Recuerde que yo sí fui ñoño de PC toda la vida y yo... Master Race. Pero usted yo lo puede conocer. le envidiaba a las consolas. ¿Cuáles juegos? Los RPGs de maes con espadas De maes, gigantes y pelos exactamente. picudos. Claro. Porque Porque era lo que estaba de moda. Y era mucho, hasta cierto punto lo más impresionante. Porque estamos hablando de que había muchos juegos muchos juegos que eran terriblemente impresionantes, sobre todo los RPGs japoneses, los RPGs de Square, ¿verdad? Con sus cinemáticas. Porque eran muy rimbombantes. Exactamente. O sea, todos los summons y todo el mundo echaba un chispero y todo era muy maravilloso. En cambio salía un RPG occidental y era... Yo nunca he visto en Summons de Dragons. Eso tiene que ser original de los videojuegos. Pero digamos, Bueno. usted veía un RPG occidental... Es que es un familiar muy grande. Usted veía un RPG occidental y era... un mae en armadura. Exactamente. ¿Qué hace? Pegar espadas Pegar con espadas. un lado. Es que esa es la vara, digamos, yo leía mucho cuando chiquilla leía más de lo que jugaba. Y para mí, los más con espadas son amor, Sword and Sorcery es amor. Bueno, yo he leído novelas basadas en Dungeons and Dragons también. No, son chivas, en realidad yo tengo muchas novelas, gracias a Claycom, tengo muchas novelas basadas en los juegos de Pathfinder. Y bueno, en realidad las he disfrutado bastante. A mí me gusta mucho más lo que es la ciencia ficción, y por eso voy a hacer una última mención honorífica antes de terminar el tema. Porque yo no puedo dar un cabrón capítulo sin mencionar algo de Warhammer 40.000. Por supuesto. Que es igual de viejo. Adelante. Que es Igual de un viejo. poco más, no tan viejo, pero sí por ahí. 84. 10 años de diferencia. Estamos hablando de que Dungeons & Dragons, como estábamos diciendo, se ha colado muchísimo. Básicamente todo lo que jugamos, todo lo que nos gusta, está en la cultura popular. Lo hemos visto mucho en series mucho más nuevas como Stranger Things, como está diciendo anteriormente Lucía. Por supuesto, la gente que es ñoña un poquito más casual vieron el capítulo donde estaban los personajes de Big Bang Theory jugando Dungeons & Dragons. Lo hemos visto en series, lo hemos visto desde las chicas superpoderosas hasta... Seamos medianamente honestos. La fantasía contemporánea existiría sin la influencia de Dungeons and Dragons. Sí existiría, pero probablemente no, tal vez no un modo, no un modo interactivo como está. O sea, porque que existirían las películas, los libros, pero no sé si los videojuegos. Y yo siento, y para mí lo más importante de Dungeons & Dragons es que te permite crear tu propia historia. Por eso es que yo al día de hoy prefiero, es un cambio, porque a mí me gustan muchísimo más los RPGs occidentales ahora, donde yo puedo crear mi propia historia, donde puedo hacer lo que me dé la gana, pero por supuesto de los limitantes del juego, a los japoneses. Porque yo siempre he dicho que no solamente, cuando vos compras algo, no solamente es tuyo, vos tenés que hacer lo tuyo. Y cuando vos tomas una historia que vos puedes hacer tuya, vos puedes resolver los problemas de un montón de formas diferentes, eso lo hace propio. Te crea una aventura que al final del día solamente vos la jugás. Y Reinaldo, cuando Reinaldo jugamos Fallout 3 lado a lado, era muy vacilón porque él lo decía, mae, cuando usted llegó ahí, ¿qué hizo? Ah, mae, y pues yo llegué y pues yo hablé con un mae que estaba por allá y el mae me abrió la puerta. Yo maté a todo el mundo, de hecho. Y ahora no me quieren en la mitad de los pueblos. Que usted puso de mi hermanillo que ha jugado Fallout 2 X cantidad de veces. Y por lo menos en 11 de esas X, él siempre me decía, algo nuevo hice. Esta vez, como decía usted más temprano, esta vez roleé un personaje que solo era de golpes. De golpe. Barehanded y era un vacilón. Ya. Esta vez roleé a ser un personaje, o como decía usted, de que se fue, cogió el Bossar y se acabó. O esta vez roleé un personaje que era débil como una flor, pero tenía todo el speech. Entonces tiró todo el juego hablando. Punta hablada. O el otro que más bien era speech Para cero, mí eso es carisma súper cero. valioso. Y entonces la gente, bueno, para mí los niños rata llegan y dicen como, es que los juegos de Elder Scrolls están llenos de bugs. Y yo, No es un bug, es un ¿qué feature. le pasa? ¿Sabe cuál es el O sea, problema? si no es, o sea, si por ejemplo Bethesda se esforzara en hacer los juegos, pulirlos al 100%, primero no salen nunca,
Y segundo, probablemente tiene que recortar un montón de las opciones que uno tiene, que para mí eso es demasiado valioso. El problema yo creo es que le pasó tal vez cuando usted hablaba más temprano de la edición 4 de Dungeons and Dragons, es que por user friendliness, por UI UX, todo tiende a hacerse como más estúpido. Y eso puede que le haya pasado tanto a esto con la cuarta edición como le ha pasado a los juegos. Porque por ejemplo veo Mass Effect 1 era un mundo de menús. Sale el 2 y usted tiene menús. Pero es Y que vos sale el tenés que 3 y ver una usted... situación. Hay una Ya ni siquiera tengo mi inventario. Ya. No, Pero pero yo no sí, pude terminar más Effect. Pero ni hablemos de Andrómeda. Dios mío. Pero bueno, tal vez Reinaldo, pero es que hay que entender una cuestión. Originalmente Dungeons and Dragons es un juego donde vos tomas una situación y la transformas en elementos que vos puedes controlar. Entonces, ¿qué tan habilidoso sos para pegar un flechazo? Cuando vos llegas y lo traspasas a un juego a donde tenés una interfaz mejor para utilizar, ya uno necesitas esa tirada de dado. Entonces ya no se trata de cuánta dexterity tiene tu personaje para lograr pegar ese flechazo o ese espadazo, ya se trata de tu propia habilidad o el control para lograr apuntar a donde vos querés. Entonces déjenme en los menús incontables, ¿no? Déjenme en los inventarios. O sea, yo quiero poder comparar entre el rifle que pega uno de 20 y uno de 10. Y uno de 10. Pero tiene más uno de 8 de veneno. Ya. Uno siempre tiene... Uno siempre tiende a tener cierta nostalgia por cierto estilo principal de juegos. Pero hay que entender que muchas veces, como te digo, estos cambios son solamente que poco a poco se va, pues hacia cierto punto, se va borrando esa barrera que teníamos tan fuerte entre la realidad del juego y eso ya se va integrando más. Por eso, que muy pronto, tal vez, por eso la gente está tan interesada en cosas como el VR. Porque muy pronto, digamos, ya no vas a necesitar pegar un menú para ver si el personaje en realidad dio tal cosa. Ya vos lo vas a ver. No, y hay algo que yo tengo que aceptar, que con la popularización de la ñoñez, pues han sucedido un montón de cosas maravillosas. Claro, para mí eso es una hora que realmente ha ejecutado un cambio. El hecho de que todas las empresas de videojuegos y cualquier empresa que trabaja en cultura pop, digamos, que se han tenido que abrir un montón porque ahora la gente le interesa mucho esto. Usted ve que salen las películas del MCU o de DC y todo el mundo va a verlo. O sea, vos andás en el taxi de un mae que vio la última película de Marvel, ¿me Todo explico? mundo, hasta las mismas personas que ven el clásico el domingo son las mismas personas que van a los Avengers. El drag en la moto más escandalosa. Exacto, tiene tiene un play en la choza, mae. Porque les encanta llegar y jugar a Call of Duty, Lego Batman y FIFA y Dima, está bien, o sea, está bien. FIFA con su matemática Con su dura. matemática. Fútbol Manager, esos que sí son pura mate. Bueno, hay un tabletop game que se llama Fantasy Football. Fantasy Football. Mae. No, vea el mae este de Football Manager que de verdad le dieron un equipo de verdad. Fracasó. Lo cual significa, recuerden, eso es muy importante, recuerden que las habilidades que consiguen los juegos no necesariamente significan Don't try this at funcionan en el mundo real, ¿verdad? Como el video clásico del Mike que se va a agarrar de vergazos y se le tira al piso y le empieza a pegar a las patadas. Y más haciéndole el calambre. Ya. Roleo por iniciativa. También está el mae de ¿cómo se llama? Dark Souls, que empieza a robar. Pero bueno, gente, yo creo que ya se acabó. para cerrar, definitivamente agradecerle muchísimo a Dungeons and Dragons porque básicamente el 99% del entretenimiento digital que tenemos el día de hoy está influenciado por él y no solamente el digital, ¿verdad? No solamente el interactivo. O sea, estamos hablando de películas, animaciones, libros. Pues que ahí fue donde comenzó, ¿verdad? claro. Pero especialmente si les gustan los videojuegos, es por la matemática Es por dura la matemática dura. que Dungeons and Dragons en sí. gamificó. Ya para terminar, yo puedo decirles que estoy jugando Ball Chasers Network, que es un RPG puro y duro y estoy muy contento. Entonces, si quieren ir a jugar un buen RPG que sea muy nuevo, vayan y lo jueguen. Está muy barato en Steam, está muy barato en todo lado. Y me gustaría que Lu termine diciéndonos entonces cuál es la clase, la raza y el alignment. No. Sí. Ese es el cierre del programa. Vea, eso es una conversación muy Yo sé nice. que eso es algo Digamos, que usted dura. Vea, Ronaldo es entre Chaotic, digamos, es Chaotic. Es 100% Chaotic. Eso no lo hablamos, digamos, de las alineaciones, pero en Dungeons and Dragons existe. Usted puede ser Chaotic, Neutral o Lawful, o puede ser Good, Neutral o Evil. Entonces, Reinaldo, yo creo que yo le pondría Chaotic Evil.
Evil, man. Yo soy súper bien, o sea, soy Yo le caótico, pondría chaotic neutral, tirada chaotic pero evil. neutral, I'm fine with Ok, chaotic neutral. usted es como un bárbaro, como entre humano y medio orco, enano, por ahí. Definitivamente es barbarian. Me gustaría ser, digamos, si me pregunta a mí, yo desearía ser un orco enano chaotic loco. Un orco enano. Orco Yo enano. creo que eso no existe. Reescribamos esta vara. Bueno, entonces vamos a tener como una enana que fue atacada por un orco, supongo. Ajá, I'm fine with that. Y salió reinado. Son los goblins De ahí de ven- World of de ahí- Warcraft, esos narizones verdes chiquititos. Y nasty. I'm fine with that. Todo mi vida. Bueno, Sería la Chaotic neutral. I'm fine. Ok. Super bien. Usted es Ok, o lawful neutral o neutral good. ok, está bien. Ajá, uno de esos dos. No sé cuál prefiere. ¿Y la clase? ¿Y la clase? Yo sé cuál Edwin ha jugado Usted es toda la como vida. más humano. Es que usted me parece más humano. Como es la raza, estamos hablando de la clase. Sí, y la clase. No sé, la clase sí es complicada. Es como multifacético. Es que, digamos, por multifacético le pondría fighter. Porque los fighters son muy multifacéticos. Digamos, vos puedes ser un fighter de arco, puedes ser un fighter de lanza, puedes ser un fighter de. Incluso hay unos que pelean con una red. Es buenísimo. Entonces, para mí es como un poco. Como un poco Human Warrior, que es como una vara como muy amplia. All around. Bueno, ya lo Como oyeron. yo, En la ¿no? leería de Johnson Dragon soy la vainilla, al parecer. Lucía. Lucía. ¿Qué? De ahí usted, falta usted su autodefinición. Yo soy. Y esto lo he pensado muchísimo más que esta hora. Yo soy Ok. una. Yo soy una rogue. Una ranger multiclaseada a clérigo. Chaotic neutral. Eso soy yo. Está bien, ya lo oyeron. Eso soy yo. Y mi profesión es chef. Muy importante, muy importante. Entonces, ojo, clérigo, ¿de qué dios? Es que tiene que ser. No sé, es que los dioses me confunden. Bueno, ¿no? igual hay muchísimos Perdón, los dioses, pero bueno. de Pathfinder con los dioses de Los- sí, son un Dungeons, montón. pero. Bueno, ya, muchas Ya para gracias. terminar, gente. Bahamut. Bueno, ahí. Bahamut. Está bien. Bueno, gente, les agradecemos mucho estar con nosotros esta noche. Recordarles que este programa después va a ser en YouTube, entonces si no tuvieron la oportunidad de verlo, pues no les vamos a responder, por supuesto. Pero Sí. los invitamos a ver los programas anteriores, los invitamos a invitar a la gente si les gusta el programa y los invitamos a estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Por ahí veo que está Alan Vargas, ahí está Víctor. Saúl dice Vivo en Fibre ayudó en parte de eso, ¿cierto? Ricardo, con muchísimo gusto por el programa. Y Kevin, ahí está diciendo básicamente que viéramos cuáles eran las clases que habían. Les agradecemos muchísimo, gente, por la sintonía. Estamos, bueno, ya la próxima semana es Halloween. Tenemos un tema libre. Vamos a ver quiénes vienen. El tema es las cosas y películas de terror, porque es tema libre. Entonces cada quien pone lo que le dé la gana. Yo voy a hablar mucho de Evil Dead, porque es mi saga de películas de terror favorita. Ash. Y, Fistful of Fistful of Boomstick. Sí. Hail to the King, baby. Bien, bien. Pero los invitamos la próxima semana a estar aquí con nosotros y nos vemos el domingo para su ¿Puedo hacer noticiario. un shameless plug? Bueno, el Shameless Vlog de Lu. Shameless plug es que yo canto con una banda que nos vamos a presentar este sábado a las 7:30 en el cuartel de la Boca del Monte, en la fiesta de aniversario de Couch, por si quieren ir a verme. Lo van a streamear porque va a estar Me en pueden la playa. conocer y les puedo escoger sus alineamientos. Bueno, ya Lu es va a hacer rolea como el sombrero de las casas de Harry Exacto, Potter. exacto. Puedo hacer su sombrero seleccionador de Dungeons and Dragons. Sí. Dragons de Lu. Su Entonces sí. presentación debería hacerse un disfraz que de alguna manera tenga el screen al frente. Y todo. Igualmente, si quieren conocer más de Dungeons and Dragons, si quieren jugar en alguna campaña, si quieren lo que sea, pueden contactarme y yo con muchísimo gusto les ayudo. Y si logramos armar un grupo, les puedo correr una campaña y podemos ser todos felices y divertidos. Bueno, les iba a decir, por cierto, tenía que comentarle a Lu, ya conseguí todos los libros de rol de Warhammer 40.000, entonces Bien. voy a joderla todo lo que yo pueda para que nos monte una campaña Qué bueno, de Warhammer me 40.000. encanta. Si les gusta Warhammer, contáctenos y tal vez los podemos seguir, ¿eh? Me encanta. Bueno, gente, Muchas gracias. muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Nos vemos el domingo.